Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero qué difícil es contar una buena historia. Es muy difícil contar una buena historia. Creo que nuestra sociedad está un poco saturada de contenido. Hay mucho contenido en las redes sociales y eso ha permitido que se democratice el contar historias. Hay muchas personas contando historias desde sus diferentes perspectivas. Yo no sé si les ha pasado que alguna vez han ido al cine y han visto la cartelera, las películas que están disponibles en las salas de cine y dicen, no hay nada bueno para ver. Las películas que están disponibles ahí no hay nada bueno para ver. O están en su habitación, en las plataformas de streaming, viendo Netflix o viendo HBO, lo que sea, y comienzan a pasar ¿qué voy a ver hoy? Qué sé yo, un sábado, un domingo por la noche. Y no hay nada bueno para ver. Es como que si hubiera muchas malas historias. Pero lo cierto es que siguen habiendo autores, artistas, personas que están creando buenas historias allá afuera. De alguna u otra manera hay ciertas convenciones, hay ciertas fórmulas, estructuras. Por ejemplo, en el cine hay ciertas fórmulas para crear un buen guión, y el guión es una base de toda buena película. Es prácticamente el 50% de una buena película. Ya hay ciertas estructuras. Entonces, aunque es difícil crear una buena historia, de una u otra manera, si uno sigue ciertos parámetros, ciertos pasos, ciertos procesos, va a llegar a una buena historia. Por eso yo personalmente considero que hay algo más difícil que crear una buena historia, que contar una buena historia. Y es contar una historia simple, pero compleja. Una historia que aparentemente se vea como algo básico, superficial, pero que en el fondo esconda, guarde verdades profundas. Y personalmente considero que el mejor haciendo esto era Jesús. El mejor contador de historias que ha pisado esta tierra era Jesús, porque tenía una facilidad para contar no solamente buenas historias, sino historias que fueran simples pero complejas, que nosotros hoy por hoy conocemos como las famosas parábolas. Las parábolas de Jesús. Y una de ellas, es la más famosa de todas, pienso yo, la parábola del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, encontramos esta parábola. Es tan famosa, por ahí tiene escenas en películas, hasta una canción tiene, una salsa por ahí, ¿cierto? Ustedes la conocen más que yo. La parábola dice de la siguiente manera, dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Diga conmigo, herencia. Herencia. Acompáñenme a predicar porque estoy un poquito ahí. Herencia. Dígale a la persona que tiene a su lado, herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Diga conmigo, país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Esta es una historia muy bonita, vamos a dejarla hasta ahí por el momento, vamos a dejarla hasta esa escena. Una historia muy bonita que podemos analizar desde diferentes perspectivas, pero la invitación para esta mañana es que la analicemos desde la perspectiva de una persona, de un hombre que lo tenía todo, pero terminó sintiendo que no valía nada. Lo tenía todo en su casa con su padre y terminó sintiendo que no valía nada. Y terminó sintiendo esto porque tenía una perspectiva, una mirada distorsionada de las cosas, de su realidad. Y ese es precisamente el título de la enseñanza de hoy. Dígale a la persona que tiene a su lado, una mirada distorsionada. Y si no tienes a nadie a tu lado, díselo a la persona que tienes atrás, a la persona que tiene al frente, una mirada distorsionada. Es el título de la enseñanza de esta mañana. Pero para hablar de esta perspectiva distorsionada que tenía este hombre, hay que remontarnos al origen del universo, al inicio de todo, al origen de la creación. Otra escena bastante conocida la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3. Cuando la serpiente engaña al hombre y a la mujer, dice el versículo 4 al 5, dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, Dios lo sabía muy bien, que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Qué interesante la estrategia que usa la serpiente aquí.
Es muy interesante la estrategia que usa, porque si lo notamos, ¿a qué le está apuntando la serpiente? Le está apuntando a cambiar la perspectiva, a distorsionar la perspectiva, la imagen, el pensamiento que tenía el hombre y la mujer acerca de Dios. Ellos no comenzaron dudando de sí mismos, sino que la serpiente le apuntó a que ellos dudaran de la bondad y de la palabra que ya Dios les había dado. Ya Dios le había dicho al hombre y a la mujer, no coman de esto porque ciertamente van a morir. Pero lo estaba haciendo como un padre amoroso, que no quería que sus hijos tuvieran las terribles consecuencias de la desobediencia. Pero la serpiente viene, engaña a la mujer y cambia la perspectiva. Y dice, no es que Dios te ame y no quieras, y no quiere que tú pases por esto. No, es que Él no quiere que tú seas igual que Él. Estaba distorsionando las cosas. Cuando la serpiente distorsionó la imagen de Dios, todo el sistema de valores que tenía el hombre y la mujer colapsó, porque ellos comenzaron a ver a Dios de una manera diferente y por lo tanto terminaron fallándole. Y es que el pecado en muchas ocasiones no comienza con malas decisiones, sino que comienza con distorsión, porque tenemos una mala imagen de quién es Dios. Y no vemos a Dios como un Padre amoroso que nos guía, que nos enseña, que nos confronta, que quiere lo mejor para nosotros, sino que lo vemos como un juez, como alguien que está diciendo, no hagas esto simplemente porque no me quiere permitir vivir la vida que yo quiero, no me da la libertad que yo deseo. Y no lo vemos desde la perspectiva correcta, porque el pecado que está en nosotros, la naturaleza caída que está en nosotros, a partir de esta escena que vemos aquí en la Biblia de la serpiente, se ha distorsionado. Y cuando nosotros comenzamos a ver mal a Dios, el resto de cosas en nuestra vida también comienzan a verse mal. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Eso incluye la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Es como si tuviéramos unos lentes sucios. A mí me ha pasado, bueno, no como los que están ahí en pantalla, esos están horribles, pero a mí me ha sucedido porque pues me toca usar gafas todo el tiempo, tengo miopía. Y me ha sucedido que en muchas ocasiones estoy todo el día en la calle, trabajando y demás, y cuando llego a la casa, que finalmente me quito los lentes para descansar, me doy cuenta que están completamente sucios. Pero yo no me había dado cuenta durante la calle. Y hablé con mucha gente cara a cara, y hice esto, hice lo otro. Y pensaba que todo el tiempo se estaba viendo bien las cosas. Pero no, estaban sucias. Y así actúa el pecado en nosotros. Distorsiona la realidad. Distorsiona la manera en cómo vemos a Dios y por lo tanto, por consecuencia, distorsiona la manera en cómo vemos las cosas. Muchas veces vivimos nuestra vida espiritual de esa manera, cargando lentes sucios, yendo por la calle, viendo la realidad, viendo nuestra relación con Dios, viendo a Dios mismo desde la perspectiva equivocada, porque tenemos una mirada distorsionada de las cosas. Por eso quiero que me acompañen en 3 puntos claves en esta mañana, acerca de aquellas cosas que cuando nuestra mirada está distorsionada comenzamos a ver de la manera incorrecta. Y la primera de ellas es que distorsionamos lo que valoramos. El primer punto es distorsionamos lo que valoramos. Dígale a la persona que tiene a su lado, lo que valoramos, eso distorsionamos. Lo que valoramos. Y vamos a retomar esta historia simple pero compleja que contó Jesús. Vamos a volver al primer versículo de esta parábola, la parábola del hijo perdido. Dice en el versículo 11 y 12, dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Parece un detalle menor, pero ¿en qué momento de la vida le corresponde a un padre darle la herencia a su hijo? Cuando muere, ¿cierto? Pero en la manera en cómo está contando Jesús la historia, los detalles de la historia, no parece que este padre estuviera enfermo, estuviera en lecho de muerte. Parece un padre que estaba bien en todas sus cabales, tenía buena salud, tenía sus trabajadores en su tierra, en su granja. Esta parte de la historia nos esconde un detalle supremamente interesante, y es que el hijo le estaba pidiendo al padre la herencia. En primera instancia puede parecer algo superficial, como que el hijo, no sé, tenía un corazón de avaricia y simplemente quería tener mucho dinero en su bolsillo. Pero hay 2 capas que podemos extraer de esto.
La primera es que en el contexto de la época, recordemos que Jesús le estaba hablando al pueblo judío, en el contexto de la época y de Oriente Medio, pedirle la herencia a tu padre en vida era considerado un acto supremamente irrespetuoso. Porque básicamente le estabas diciendo a tu papá que deseabas que estuviera muerto. Yo quiero que tú estés muerto. Deseo tanto que estés muerto, dame la herencia ya. Eso en primera instancia. El hijo estaba deseando que su padre estuviera muerto y por eso le estaba pidiendo la herencia en vida. Pero no solamente está deseando que el padre esté muerto, eso esconde un sentimiento más profundo en el corazón de este personaje en la historia. Está deseando que la relación que tiene con su padre se rompa. Está deseando una ruptura de relación. Está cansado de estar con su padre viviendo en su casa. Está cansado de comer en la mesa con su padre, está cansado de verlo todos los días, está cansado de escucharle los regaños, los consejos, las palabras, está cansado y simplemente quiere romper de raíz esa relación que tiene con su padre. Porque en sí la herencia por sí misma no es mala. No es que el dinero sea malo. El hijo, si hubiera tenido una perspectiva diferente, le pudo haber pedido a su padre la herencia, le pudo haber dicho, padre, yo sé que es irrespetuoso pedirte la herencia, pero lo cierto es que yo quiero prosperar, necesito una inversión, yo quiero comprar unas tierras, quiero cultivar, quiero ser tan próspero como tú, quiero que en algún punto de tu vida no tengas que trabajar y yo pueda darte todo. Pero no estaba pidiendo esto, porque el hijo no quería hacer cosas buenas con la herencia. Y eso lo encontramos en el siguiente versículo. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. El hijo tenía ya la mirada puesta en ese país lejano. Él quería usar la herencia para irse a ese país lejano. ¿Y qué simboliza ese país lejano? Simboliza todas aquellas cosas en las que nosotros tenemos la mirada puesta. Todas aquellas cosas que nosotros valoramos, que tenemos como prioridad. Pero muchas de esas cosas son solamente falsas promesas. El éxito, quien quiera que sea lo que signifique éxito en tu vida, independencia, estabilidad, proyectos, todas esas cosas son buenas en sí mismas. Pero si nosotros tenemos la mirada solamente puesta ahí, en ese país lejano, nos estamos alejando de la casa donde está el padre. El hijo no quería relacionarse con su padre. Quería todas esas promesas que le estaban ofreciendo ese país lejano, todas esas cosas que seguramente pensó en algún momento que podía hacer en ese país lejano. Él estaba con la mirada puesta en eso. Era lo que ocupaba sus pensamientos todo el tiempo. No la relación que tenía con su padre, no su padre en sí mismo. La pregunta esta mañana, iglesia, es ¿cuál es tu país lejano? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, hemos puesto como prioridad otras cosas antes que nuestra relación con Dios. Y le hemos dado la espalda a Dios, a nuestro Padre, pero porque tenemos una perspectiva distorsionada de las cosas, una mirada distorsionada de las cosas. El pecado ha producido eso y ha hecho que nosotros en nuestra naturaleza deseemos otras cosas antes que Dios. Deseemos cualquier país lejano antes que la casa del Padre. Y ese es el primer punto. Distorsionamos lo que valoramos. Muy bien, el segundo punto es que distorsionamos lo que valoramos de nosotros mismos. El pecado ha provocado que distorsionemos lo que valoramos en general, aquellas cosas que tenemos como prioridad. Jesús en algún momento dijo que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero el segundo punto es que hemos distorsionado lo que valoramos de nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la perspectiva que tenemos de nosotros. La historia continúa y el hijo, ustedes se la saben más que yo, termina derrochando todo su dinero y termina cuidando el campo de cerdos, que por cierto, de nuevo, para el contexto en el que estaba Jesús hablando, los cerdos para los judíos son animales impuros. Lo que está queriendo decir Jesús en este momento es que el hijo terminó en prácticamente la degradación total. No solamente rompió todo el lazo de relación que tenía con su padre en su casa, sino que también rompió todo el lazo que tenía con su cultura, con sus creencias, con su ideología, todo aquello con lo que él había nacido, todas aquellas cosas con las que había sido criado, habían sido rotas. Terminó en un campo de cerdos, que para los judíos son animales impuros.
Y dice que el hijo, después de todo esto, recapacitó, volvió en sí. Y es interesante porque el hijo comienza a planear su discurso. El hijo tenía ansiedad anticipatoria y comienza a decir, bueno, voy a regresar a donde está mi padre y voy a comenzar a planear palabra por palabra qué es lo que le voy a decir. Y en el versículo 18 y 19 vemos un poco el discurso que le está planeando. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y esto es interesante porque el hijo aquí está reconociendo su pecado y eso es bueno. Es bueno tener esa actitud de arrepentimiento, con humildad. Es bueno eso. Reconocer cuando hemos fallado, cuando le hemos fallado a Dios. El problema es la otra cara de la moneda. El hijo no solamente está reconociendo su pecado, sino que está creyendo, está sintiendo en su interior que ya no es digno de ser tratado como hijo. Cree que por lo que ha hecho, esa relación con su padre se ha roto por completo. Y ya no hace parte de la familia. Y ya no es hijo de su padre. Por las cosas que ha hecho, por los pecados que ha cometido. En otras palabras, el hijo ha entendido el pecado perfectamente, pero no ha entendido la gracia. No ha entendido quién es su padre. ¿Cómo se comporta su padre? ¿Cuál es el carácter de su padre? Como no lo conoce, no sabe quién es él. Vivió todo el tiempo en su casa, pero no sabe quién es él. No entiende cómo su padre lo va a recibir. Y comienza a maquinar y comienza a pensar y comienza a decir, seguramente mi padre va a estar súper enojado conmigo. Entonces lo que tengo que hacer es decirle, bueno, papá, déjame entrar aquí en la casa, pero trátame como si fuera uno de tus sirvientes, uno de tus trabajadores. Está usando un lenguaje de contrato, de transacción. Cree que la relación que tiene con Dios es una relación transaccional. Si yo hago algo para Dios, entonces Dios va a hacer conmigo de cierta manera. Y a veces pasa eso en nuestra vida también. Creemos que si nosotros nos comportamos de cierta manera, o si nosotros hacemos algo puntual, si yo hago esto, entonces Dios me va a bendecir. Entonces Dios me va a prosperar. Entonces Dios va a ser bueno conmigo. Y creemos y vivimos así la vida como vivía este hijo. Pensamos que esto es una cuestión de trueque, de que si yo hago algo para Dios, entonces Dios hace algo conmigo. Si voy a la iglesia esta semana, entonces Dios me va a bendecir esta semana. Pero la semana que no vaya a la iglesia, entonces no me bendice. Y ojo, no estoy diciendo que no venga a la iglesia, hermano, venga a la iglesia. Congréguese, eso dice la Biblia. El problema es cuando venimos a la iglesia con ese pensamiento, pastor. Que venimos con el pensamiento de, bueno, yo voy, me presento, como si Dios solamente estuviera aquí, ¿cierto? Y yo voy, me presento, que Dios me vea, que fui a la iglesia, que me senté en la silla, que canté un par de letras, y entonces esta semana Dios me va a bendecir. Y vivimos la relación con Dios, que debería ser una relación bonita, sana, de padre e hijo, la vivimos como si fuera una transacción, un contrato, un trueque. Un trueque en el que nosotros hacemos cosas para Dios y Dios nos devuelve. Y Dios nos devuelve. Y así hacemos, y así vivimos. El hijo, aunque está regresado arrepentido a su casa, también está regresado confundido, porque no ha entendido quién es su padre. Y el pecado no borra nuestro vínculo con Dios, no borra ese vínculo de padre e hijo, pero sí nubla nuestra conciencia acerca de quién es Dios y acerca de cómo quiere relacionarse con nosotros. El hijo vuelve pensando que es mejor ser tratado como uno de sus trabajadores. A veces vivimos así, la vida, como empleados espirituales, como trabajadores espirituales. Si yo le sirvo a Dios, entonces Dios me va a bendecir. Hay que servirle a Dios por gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros, no buscando una bendición, no buscando un beneficio de parte de Dios. Y el tercer punto, ya para ir terminando, es que el pecado ha distorsionado lo que valoramos de los demás. Primer punto, ha distorsionado lo que valoramos en general. Ha distorsionado, segundo punto, lo que valoramos de nosotros mismos, pero también ha distorsionado lo que valoramos de los demás. Y aquí es interesante porque en la historia aparece otro personaje, el personaje del hijo mayor. El hijo mayor es muy interesante, aparece ya hacia el final de la historia. Y el hijo mayor era muy bueno. Todo el tiempo estuvo ahí sirviendo,
no le dio dolores de cabeza a su papá nunca, estuvo ahí en la casa todo el tiempo. Y hay una escena muy interesante y es que el hijo regresa de noche a la casa después de una ardua jornada de trabajo y le reclama a su padre por qué él está haciendo una fiesta. El papá, ustedes ya conocen la historia, el papá hace una fiesta porque su hijo regresó. Es muy bonito una escena, no está aquí el versículo, pero el hijo regresa, el papá lo ve a lo lejos y el hijo cuando viene comienza a decir su discurso que había planeado palabra por palabra y el papá ni siquiera lo deja terminar cuando ya lo está abrazando y le está dando un beso en la frente. Al papá no le importaba el discurso que venía planeando su hijo palabra por palabra. Lo único que le interesaba es que su hijo había regresado, que su hijo estaba ahí presente, que estaba perdido y ahora otra vez había sido encontrado, que estaba muerto pero ahora que estaba vivo. Pero el personaje del hijo mayor es también muy interesante y en el versículo 29 y 30 dice, está el hijo mayor hablándole a su padre, dice, pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Es muy interesante porque el hijo mayor no está viendo a su hermano como una persona que merece valor, como una persona valiosa. Lo está viendo como un error. No está viendo a la persona, está viendo los méritos. Está viendo los méritos de él. Y aquí es interesante porque no quiero que veamos al hijo mayor como el villano, el malo de la historia. Porque el hijo mayor, a fin de cuentas, sí se quedó en su casa. Se comportó bien. Obedeció a su padre todo el tiempo. E incluso servía a su padre, era un servidor de su padre más. Aunque tenía el estatus de hijo, trabajaba para su padre arduamente. El problema es que el hijo mayor estaba igual que el hijo menor. Ninguno de los dos conocía realmente quién era su padre. Ni el hijo mayor ni el hijo menor conocían quién era su padre. En otras palabras, el hijo mayor también estaba perdido, pero dentro de su casa. Nunca salió de su casa, pero seguía igual de perdido que su hermano que fue al país lejano, porque no conocía tampoco el carácter de su padre, no conocía tampoco el amor de su padre. También estaba viviendo una relación transaccional, una relación basada en méritos. Y entonces si yo hago todo esto, y si soy bueno, y si hago esto, y si hago lo otro, entonces Dios va a ser bueno conmigo, entonces mi padre va a ser bueno conmigo. Pero el hijo mayor tiene otro componente, que muchas veces, de hecho nosotros como seguidores de Jesús, como iglesia en general, no como Grace Church, sino como cuerpo de Cristo en general, a veces nos parecemos al hijo mayor, porque vemos la conducta de los otros, el mérito del otro. No vemos a la otra persona como hijo de Dios que es, como hija de Dios que es, sino por las cosas que ha hecho, por las cosas que no hace, por las equivocaciones que ha tenido, por los errores que ha tenido. Y nos parecemos al hijo mayor. Medimos la conducta antes que ver el valor de la persona. Y lo que quiero que nos llevemos en esta mañana es que así no nos ve Dios. Si nuestra perspectiva, nuestra mirada ha sido distorsionada por el pecado, si no sabemos realmente qué es lo que tiene valor en nuestra vida, cuál es el valor que tenemos nosotros y cuál es el valor que tienen los demás, Dios sí que lo sabe. Tanto que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. La palabra de Dios dice en el capítulo 53 de Isaías, versículo 3, el profeta Isaías hablando de lo que iba a padecer Jesús en la cruz, dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Jesús no perdió su valor en la cruz. Jesús no dejó de ser amado por el Padre en la cruz. No dejó de ser el Hijo amado. No dejó de ser justo en la cruz. No dejó de ser santo. Pero sí fue tratado como alguien que no valía nada. Fue golpeado,
fue azotado, fue escupido, fue humillado, recibió la muerte más humillante de todas de su época, como si fuera un ladrón ahí desnudo colgado para que todo el mundo lo viera. Fue humillado hasta más no poder. Pero Dios envió a su Hijo amado a que padeciera por todo esto para demostrarnos cuál es el valor que ve en nosotros, que tenemos nosotros. No solamente como su creación, sino como sus hijos. Cristo Jesús asumió nuestro lugar, se puso en nuestra posición, cargó nuestra culpa, aguantó el desprecio, soportó el desprecio, asumió la condena, cargó con todas aquellas cosas que en nuestra vida nos hacen sentir que no valemos. ¿Y qué cosas nos hacen sentir que no valemos? El pecado, por supuesto. El pecado. Los errores del pasado nos pueden hacer pensar que todas esas malas decisiones que hemos tomado hacen que no valgamos nada en el presente. El fracaso. Si nos sentimos fracasados, sentimos que no valemos. La vergüenza, el rechazo, el dolor, la culpa, todas aquellas cosas las cargó Jesús en la cruz. Esa distorsión que tenemos, esa perspectiva equivocada que tenemos acerca del valor de las cosas, del valor de nosotros como hijos de Dios, la cargó el Hijo amado de Dios. Y es muy, muy lindo cómo termina la historia. Y aquí es cuando les digo que hay algo más difícil que contar buenas historias, y es contar historias simples pero profundas, complejas. En el versículo 22 del capítulo 15, en el versículo 22 de esta parábola, nos encontramos con el padre recibiendo a su hijo que se había perdido, que regresó. Y no solamente lo abraza, no solamente le da un beso en la frente, no solamente hace eso, sino que dice el versículo: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Puede parecer como cualquier cosa que está contando Jesús, pero solamente este versículo esconde tres elementos muy interesantes. Cada elemento que está mencionando aquí Jesús significa algo. La mejor ropa. ¿Qué puede significar la mejor ropa? El hijo estaba regresando a su casa después de haber malgastado todo, después de haber quedado sin nada, después de haber tenido que trabajar en el barro, cuidando a los cerdos. Seguramente estaba todo con la ropa toda sucia, desgastada, andrajoso. Y el padre viene y le pone la mejor ropa. Mejor ropa que incluso que la que tenía él. La mejor ropa que tenía en el closet. Va y se la pone. Con esto el papá está restaurando la dignidad de su hijo. Que su hijo pueda verse bien, que sea digno, ¿no? Luego está el anillo en el dedo. En el contexto de Jesús, los hijos usaban anillo. Y era la marca que podía tener el hijo para identificar que era, pues, valga la redundancia, hijo de su padre. Porque había mucha gente en la casa, entonces ¿cómo iba a saber yo? No iba a estar preguntándole a cada persona. Entonces la manera en que yo podía ver, antes que no había cédula para saber el apellido, era con el anillo. El hijo llevaba el mismo anillo de su padre, el anillo de su casa, de su familia. ¿Qué está haciendo este padre aquí con ese anillo a su hijo? Esto nos habla de la identidad que tenemos como hijos de Dios. El papá, dándole el anillo a su hijo, estaba diciendo: este es mi hijo legítimo, este es mi hijo, que con solo verlo, con solamente ver lo reluciente que está el anillo, lo brillante que está el anillo en su dedo, puedan saber de una, sin tener necesidad de preguntarle, que ese es mi hijo. Estaba restaurando la identidad. El hijo pensaba, creía, se sentía que no debía ser tratado como tal y que debía ser tratado como si fuera un trabajador, un jornalero, uno más de la granja, de la finca. Pero el padre le está diciendo: no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo te considero mi hijo. Y por lo tanto los demás, todos los que te vean con el anillo puesto, también tienen que saber que tú eres mi hijo. Esta relación no es solamente... no es escondido.
Todo el mundo tiene que saber que tú eres mi hijo al verte ese anillo. Y por último, las sandalias. En el contexto de la época de Jesús, los esclavos andaban descalzos. Esa era la manera también de identificarlos, sin tener que preguntarles. Andaban descalzos. Lo que simbolizan estas sandalias aquí es libertad. Porque claro, el que llevaba sandalias no era esclavo. Es libertad. Porque al ser hijos de Dios, al haber aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesús, hemos sido libres del pecado, de la muerte, de la condenación y de todas aquellas cadenas que nos ataban. En Cristo Jesús somos libres y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. La Biblia lo dice, para aquellos que le han recibido, tienen el derecho, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. La invitación, iglesia, esta mañana es que, el llamado de esta mañana es que sepamos cuánto valemos, sí, pero no por quienes somos. No es porque sea algo de nosotros, no es porque sea algo de nuestra naturaleza, no es por algo que hayamos hecho. No valemos, los seres humanos, las personas no valemos por las cosas que hayamos hecho o por las cosas que hayamos dejado de hacer. Eso no define nuestro valor. Lo que define nuestro valor es quién nos ama. Es quién nos ama. Ahí está el valor. Ahí está el valor del ser humano. Nuestra mirada puede estar distorsionada, pero el amor del Padre nunca. Nosotros podemos vernos de la manera incorrecta, pero Dios sigue viéndonos de la manera que es. Y este es un llamado para aquellos que se han ido lejos, para aquellos que han sentido que han terminado en un país lejano, para aquellos que han sentido que en algún momento de su vida o que en este momento de sus vidas le han dado la espalda a Dios. Han querido que esa relación con su Padre que les ama se rompa, así como el hijo, como el personaje de esta historia. Es un llamado para aquellos que se han ido a ese país lejano, a que regresen a la casa, a que regresen a casa, porque el Padre está para recibirlos con los brazos abiertos, para recibirlos con un abrazo. Pero este llamado también es para aquellos que se quedaron en casa, como el hijo mayor, para aquellos que han obedecido todo el tiempo, pero que nunca han disfrutado de ser hijos, porque han vivido su vida espiritual, su relación con Dios de la manera incorrecta. Lo interesante de esta historia, querida iglesia, para terminar, es que esta historia no nos dice cómo regresar a Dios. Esta no es una historia acerca del hijo rebelde y del hijo que se quedó. Ellos no son los protagonistas de esta historia. El protagonista de esta historia es el padre, es el papá. Ese es el verdadero personaje principal de esta historia. Porque esta no es una historia sobre cómo regresar a Dios, sino sobre cómo Dios nos recibe. Cómo Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos porque nos ama, porque sabe el valor que está en nosotros, como sus hijos, como su creación, como su imagen. Ese es el llamado, iglesia, en esta mañana. Que podamos entender que Dios nos ama, no por lo que hayamos hecho, no por lo que dejamos de hacer. No son nuestros méritos, no son nuestras obras, no son nuestras acciones. Dios nos ama porque así es Él. Y esa es la relación que Él quiere tener contigo. La relación de un padre con su hijo. No quiere que lo veas lejos. No quiere que lo veas como un juez. No quiere que lo veas como todas las imágenes que nos hayamos podido hacer por nuestra cultura. No. Quiere que lo veas cercano, porque Él está cerca. Él está cerca. La Biblia dice en el libro de Jeremías que lo buscaremos y lo encontraremos cuando lo busquemos de todo corazón, porque Él está ahí, dispuesto a dejarse encontrar. ¿Qué tal si ahí donde estamos, qué tal si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque sabemos que eres nuestro Padre. Señor, muchas gracias porque
porque nos amas, porque no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, Señor. Porque a veces nos hemos comportado como el hijo menor y te hemos dado la espalda y no hemos querido relacionarnos contigo. Pero a veces también nos hemos comportado como el hijo mayor. Y aunque hemos estado ahí, te hemos servido y hemos estado siempre en tu casa, tampoco hemos entendido quién eres realmente. Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda moverse en nuestros corazones, pueda transformarnos desde adentro, para que podamos entender, podamos comprender, podamos interiorizar quién eres realmente, la clase de relación que quieres tener con nosotros, la relación de un padre con su hijo, de un padre amoroso que siempre, 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 sin importar las condiciones, sin importar las acciones que hayamos hecho, nos recibe con los brazos abiertos, Señor. Te damos muchas gracias porque nos has hablado en esta mañana y permite que tu Santo Espíritu atesore esa palabra en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica, que podamos vivir una vida en relación contigo, Señor, que eres nuestro Padre y que nos amas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.